Bienvenidos a todos. Hoy somos un poco menos que las reuniones anteriores y yo me voy a poner absolutamente paranoico y voy a decir que es por el tema que vamos a tratar hoy, que es adultos mayores. Es decir, estoy haciendo un chiste, pero siempre, y esto es una anécdota, quiero que lo recuerden, ustedes son colegas, hablar de adultos mayores siempre convoca menos gente que hablar de niños o adultos, y el capítulo de adultos mayores siempre va al final del libro. Es decir, eso siempre, no es caso. Ahora, cuando uno aprende medicina, lo primero que toca es un viejo. No hay caso. Y lo que va a haber en la sala de internación es un viejo. Entonces, por alguna razón, y lo primero que uno hace cuando sale de la residencia es atender viejos, pero después cuando llega el momento de formarse o de asistir voluntariamente a algún entrenamiento, pasan a lo último. Bueno, vamos al tema y sin más comentarios paranoides de ingreso. Muy bien. Bueno, el día de hoy el motivo de la charla es qué pasa en esta pandemia sobre COVID-19 respecto de los adultos mayores, y yo presté atención, yo y un montón de gente, en la dificultad que están teniendo los medios de comunicación en catalogar a esta población, si es una población que está en riesgo o es de riesgo. Muy bien. Y cuando ayer estaba preparando esto, me encontré con esta es la tapa de la CNN en español, el website, y fíjense, el título es tremendo, esto es lo que uno veía esto, y dice, coronavirus, 23 de abril, minuto a minuto, casi la mitad de las muertes por coronavirus en Europa fueron en hogares de ancianos, dice la OMS. ¿Entienden? Es tremendo, ¿sí? La mitad de la gente que se murió hasta ahora por el coronavirus no solo es adulta mayor, en realidad es mucho más de la mitad, sino que encima era gente que estaba institucionalizada en geriátricos. Es tremenda el dato. Entonces, la pregunta es, esta población, que estamos hablando de personas de más de 65, para investigación a veces se utiliza como punto de corte los 55, ¿está en riesgo o es una población de riesgo? Esta es la pregunta. Y la verdad que esta diferencia semántica es muy importante, porque si yo considero que una población está en riesgo, lógicamente debería tender a ayudarla, es decir, a considerarla especialmente en mis cuidados médicos, cuidados sociales, en las medidas generales. Ahora, si se trata de una población de riesgo, yo lo que debería hacer es confinarla y, si quieren alguna medida un poco más efectiva, directamente eliminarla. Es decir, cuando yo digo que algo es de riesgo, tiendo a ponerme en posición defensiva, no en posición de cuidado. Entonces, esta pequeña diferencia semántica de riesgo o en riesgo, y les pido que lo chequen en los medios de comunicación, todo el tiempo se equivocan, es una diferencia que hace una diferencia, perdón, semántica, pero que hace una diferencia taxativa en la posición que uno tiene respecto a la misma, porque pasa de cuidar a cuidarse. Ahora, nunca me canso de decirlo. Lo que tenemos que saber, que así como estamos transitando un periodo absolutamente novedoso como es el de la pandemia de COVID-19, también estamos pasando el periodo más novedoso en la historia humana respecto de cómo ha cambiado el perfil demográfico de la población. Yo no voy a dar los datos porque no tenemos tiempo, pero nunca hubo en la historia humana un número tan grande de personas envejecidas. Esta es la cuestión. Es decir, hoy en día estamos lidiando con el mayor número de personas de más de 65 años que hubo en toda la historia humana. Y esto ha sucedido solamente en los últimos 50, 60 años. Es decir, estamos cursando el experimento demográfico más desafiante que ha afrontado la humanidad en toda su historia. Y esto se ve en pirámides poblacionales con mucha claridad. Por ejemplo, Toronto, yo lo pongo como ejemplo básico o principal de un país desarrollado, civilizado, con buenas costumbres, tiene una pirámide bien gordita, pero que no es tan diferente de la que tienen ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile. Hemos dejado de tener pirámides a tener un hábito pícnico, es decir, estamos hablando de gente con cintura, poblaciones con cintura ancha y torso ancho, es decir, hay mucho porcentaje de personas envejecidas, probablemente
no con tanta disminución del porcentaje de personas jóvenes como en Toronto, pero sí poblaciones de Buenos Aires y Santiago de Chile, y países que podríamos considerar en desarrollo comparado con Canadá, estamos afrontando el mismo desafío demográfico. Y este desafío demográfico tiene un nombre, en términos generales se llama el tsunami plateado, de Silver Tsunami, y esta es una etapa no de una revista de medicina, sino de Economist. Esta es una etapa, ya tiene 10 años, esta es la revista más importante de economía, y lo que básicamente comentaba es cómo esta ola, este tsunami de personas adultas mayores iba a hacer zozobrar aún la economía más preparada para esto, como era la economía de Canadá. Y lo interesante de esto es ver que este Silver Tsunami, como les mostraba, es exactamente igual en Chile, en Argentina y en otros países de la región, que por simples medidas de salud, como aumentar el número de vacunas, mejorar la asistencia primaria de salud, hemos podido envejecer satisfactoriamente como un país desarrollado. Ahora, si yo comparo la pirámide poblacional de Buenos Aires y Toronto, no parece haber una diferencia que sea demasiado llamativa. Pero si comparo la producción científica de Canadá y la Argentina, por ejemplo, en términos de salud mental, está viejita la diapositiva, pero no ha cambiado nada, esto es del 2013, las diferencias son claras. Es decir, mientras Canadá venía preparándose para el hundimiento del Titanic desde hace años, Argentina viene pidiéndole a la orquesta que cambie de tema y siguiendo bailando. Es decir, no ha hecho nada al respecto. Ahora, fíjense, Canadá sabía que iba a pasar esto y pasó. En esta epidemia de COVID-19, aún los pacientes que viven en instituciones geriátricas en Canadá han sufrido las consecuencias de la misma. Es decir, esto es una noticia reciente, creo que es de hace 4 días, en una residencia de ancianos de Canadá hubo 31 muertos y habían encontrado que los mismos estaban totalmente abandonados porque el personal se había escapado y los familiares, por otra parte, intentando cuidarlos, no los iban a visitar, la cuestión que quedaron totalmente aislados y como pueden ver murió una cantidad muy importante de estas personas. Ahora, no vamos a entrar en detalle con esto, pero ¿cuáles son los problemas especiales que un adulto mayor tiene que enfrentar durante la epidemia de COVID-19? Bueno, la más obvia, y no voy a abundar en esto, es que son la población de mayor riesgo. 2/3 partes o aún más de las personas que están falleciendo son adultos mayores. La otra cuestión es que viven muchos de ellos en instituciones asilares, en instituciones geriátricas, y como en toda institución cerrada, el riesgo de contagio es mayor. Es decir, comparten esta situación con las poblaciones psiquiátricas en internaciones crónicas y con los presos. Muy bien. La otra cuestión es que muchísimas de las personas adultas mayores, sobre todo los que tienen más de 80 años, casi todos tienen o deberían tener asistencia domiciliaria. Ya se sabe que eso es necesario y esto ha disminuido. En general, voy a ser localista, digamos, en general las personas que trabajan como asistentes geriátricos o asistentes domiciliarios de adultos mayores provienen de provincia, es decir, de lo que es la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y la restricción de la circulación ha dejado entonces a estas personas sin el apoyo con el que contaban. Y me olvidé de contar otra cosa que funciona muy bien, que son los que se llama club de jubilados, en realidad club para personas adultos mayores, que es un lugar donde esta población encuentra sociabilidad, actividad física, actividad recreativa, estimulación cognitiva. Se fueron cerrados sin mediar ninguna consideración al respecto y hoy carecen de eso. La otra cuestión es que ustedes saben que una persona que tiene déficit cognitivo, cualquier cambio ambiental lo va a sufrir con un nivel de estrés mayor y por ende las consecuencias van a ser mayores. Imagínense una persona afectada por algún tipo de demencia o por un déficit cognitivo que de golpe deja de venir su cuidador o cambia el cuidador, los hijos se notan nerviosos, cambia rápidamente su entorno social, no tienen capacidad de procesarlo de la misma manera. La otra cuestión es el mayor impacto en la restricción de movimiento y transporte. Las personas adultas mayores hacen más uso del transporte público, muchos de ellos ya dejaron de manejar y por ende utilizan taxis, remis, colectivos, subte, y en estos momentos no pueden hacerlo. Y finalmente, y esto es algo que leí, que yo dudo, creo que debería estudiarse mejor,
tienen un menor manejo de la tecnología de comunicación y por ende el aislamiento social se incrementa. La otra cuestión es que se produce como un booster de este circuito que todos conocemos. La edad produce más enfermedades, la edad produce mayor riesgo de depresión, la depresión produce más riesgo de enfermedades. Y es la actividad física un vector importantísimo en este circuito, porque a menor actividad física, mayor chance de enfermarse y mayor chance de deprimirse. Y la edad de por sí es un problema para la actividad física. Imagínense entonces en una situación de disminución de la actividad física ordenada, obligada, todo este circuito sufre un booster enorme que yo veo vamos a pagar más bien post pandemia que en estos momentos iniciales de la pandemia. Todos los que somos médicos sabemos cuál es la consecuencia de hospitalizar a una persona, ponerla en cama, pierden la masa muscular a razón de 10% por semana. Es decir, es dramático el impacto que produce la restricción física. Muy bien, entonces volviendo a la pregunta, ¿esta población está en riesgo o es una población de riesgo? ¿Y cómo nos deberíamos manejar esto? Bueno, la respuesta es salomónica, están en riesgo y son de riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Bueno, porque son, por lo que acabo de contarles, especialmente vulnerables a todas las consecuencias médicas, sociales, infectológicas y económicas del COVID-19. Pero también son una población de riesgo, no porque contagien más, eso es una estupidez que ni lo voy a discutir, sino porque saturan el sistema de salud, de apoyo social y los cementerios, porque justamente son los que más se mueren. Y entonces son los que han sido los protagonistas de esas historias dramáticas que hemos escuchado todos en estas semanas de gente a la que se les retira el apoyo respiratorio o que en el triage quedan a un lado y solo pasan a cuidados paliativos. Es decir, son los que han justamente hecho colapsar los sistemas de cuidado de países desarrollados como Italia, como España, como Canadá o como Estados Unidos. Ahora, frente a esto, se han intentado medidas de cuidado especial, de especial cuidado para esta población. Por ejemplo, la semana pasada, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó un decreto de que las personas mayores de 70 años tenían que pedir permiso por teléfono, en realidad por una aplicación web también, esa que no saben manejar teóricamente, para poder salir a la calle. Y esto fue un intento de generar un cuidado coercitivo, digamos, en una población especial bajo el pretexto de cuidarlos. Ahora, seamos sinceros, era cuidarlos para cuidarnos, es decir, no se los está cuidando solo a ellos porque están en riesgo, si también se los está cuidando a ellos porque son de riesgo en función de saturar el sistema sanitario. Y este tipo de medidas, la verdad que no son nuevas. Por ejemplo, en la Argentina hay un uso obligatorio del casco para circular en motocicleta. La verdad que cada uno de nosotros tendría derecho a chocar con la parte del cuerpo que tenga ganas, y si quiere quedar cuadripléjico, muerto o idiota de por vida por un accidente de moto, es un derecho personal. ¿Por qué me obligan a usar casco? Este debate ya lo dimos y la respuesta fue, porque después te tenemos que cuidar, idiota. Digamos, es un chiste, y entonces hoy todo el mundo, después de discutir un poco, usa casco o lo usa y se expone a una multa. Ese sería un análogo de la medida que les estoy comentando. Ahora, ¿qué pasó? Ni bien salió este decreto, hubo un masivo rechazo de los adultos mayores con capacidades de comunicarse públicamente, en este caso un grupo de intelectuales muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un rechazo masivo, y lo mismo pasó, por ejemplo, en Francia, con un decreto que firmó Macron, y en otros países directamente sabiendo que esto iba a pasar, como en Alemania no lo hicieron. Ahora, ¿por qué este rechazo a tener mayor restricción de movimiento en esta población, que está en especial riesgo, pero que a la vez generaría un riesgo si se contagia por saturar el sistema de salud? Básicamente por la forma en que fue comunicado. Por lo menos en la Argentina fue engañosa. Se les dijo que se los quería cuidar, en vez de decirles claramente, miren, los cuidamos, porque si ustedes se enferman, saturan el sistema de salud y por ende nos ponen en riesgo a todos. ¿Por qué suceden estas cosas? Por algo que se llama viejismo. Viejismo es una traducción al castellano de un término inglés que se llama ageism, y tiene que ver con el prejuicio
y por ende la falta de conocimiento, cuando uno tiene un prejuicio, desconoce a las personas adultas mayores. Entonces es la forma prejuicial, por lo tanto no adecuada, de manejar el problema vinculado a las personas mayores. Fíjense esto. El PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. Estos son el pasado presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Ambos, población en riesgo, porque tienen más de 60 años, refiriéndose a sus pares como abuelos. Abuelos, uno es abuelo de su nieto. Si a mí viene alguien y me dice, ¿qué haces, papi? Yo, la verdad, no me sentiría muy cómodo. Yo soy padre de mis hijos. De hecho, hay muchas personas adultas mayores que no tienen nietos y que no los tienen porque no quisieron tenerlos. Eso es probablemente el epítome del viejismo, es decir, llamar abuelos a las personas mayores, llamarlos de una manera que intenta generarles alguna connotación positiva. Cuando uno intenta generar una connotación positiva es como cuando dice, los judíos son buenos médicos o son muy inteligentes. Está aclarando algo en función de que en realidad quiere ocultar otra cosa. Y acá tenemos, por eso, dos presidentes que son viejitos y viejistas. Entonces, y esto se ha repetido hasta recién, ayer lo escuché al actual presidente volver a decir abuelos, al principal conductor del principal noticiero llamar abuelos a los viejos. No hay manera de que se le saquen estos clichés viejistas a los principales difusores de las consignas, por lo menos en mi país. Ahora, lo importante que tenemos que saber es que también la medicina, y la psiquiatría en particular, sufre de viejismo. Lo vamos a decir muy rápido. Fíjense, lo más grosero para ver es que si yo veo un adulto mayor, digo que es población normal. Es decir, una persona que está entre los 18 y los 65 años es población normal. Los niños y jóvenes y los viejos los consideramos población especial. Y ustedes dirán, ¿pero qué importancia tiene? Tiene importancia crucial. Todos los recursos, las guías terapéuticas, la educación en la facultad, ya lo vamos a ver, el interés, los datos en la investigación, está principalmente enfocada para lo que se llama población normal. Esto también, fíjense que si esto es normal, lo otro es anormal. No hay adultos sin niños, y la única manera de ser adulto y no llegar a viejo es morirse. Entonces, llamar especial es bastante raro, o por lo menos es más raro llamar normal a un adulto mayor. Consecuencias. La más grosera es que las 2/3 partes de los fármacos investigados en sujetos menores de 65 años son consumidos por mayores de 65 años. Ustedes saben que en las investigaciones los sujetos de mayores de 65 años quedan casi sistemáticamente excluidos o solo son subanálisis en algunos casos. Fíjense a nivel institucional. Esta es la sociedad a la que pertenecemos, se llama Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, y que tiene lo que se llama Task Force, grupos de trabajo. Para el año 2015, 2016, no me acuerdo, estaban todas estas Task Force en curso. Había de pródromos, de niños, transcultural, de mujeres, y hasta había una de staging, es decir, se pretendió en una Task Force hacer una descripción y estadificar la evolución del trastorno bipolar a lo largo de todo su curso. El chiste es que la última Task Force que se abrió en esta Sociedad Internacional de Científicos fue la de viejos. Para el momento que se hizo, la mitad de las personas con trastorno bipolar en Estados Unidos tenían más de 55 años. O sea, fíjense hasta dónde llegan estos prejuicios o desconsideraciones respecto a los adultos mayores. Acá no les quise poner los datos, pero el dato ya está en práctica psiquiátrica. Nosotros venimos haciendo de 1984 un relevamiento de cómo es el nivel de formación en patología psiquiátrica de adultos mayores, lo que se llama gerontopsiquiatría o psicogeriatría, en los residentes de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con la misma pirámide poblacional que Toronto, y se lo puedo decir en una palabra, desastroso. Menos del 2-3%
de las horas de formación están dedicadas a adultos mayores. El artículo va a estar en Práctica Psiquiátrica si alguien tiene ganas de ver esos números desastrosos en detalle. ¿Cuáles son las consecuencias ya médicas del viejismo? Fíjense, anteayer, 22 de abril, un mes de cuarentena o más en la Argentina, otro geriátrico con contagios masivos, un muerto, 49 infectados, y en la misma página, y no hay ninguna edición en lo que les estoy mostrando, dice más del 40% de los geriátricos en la provincia de Buenos Aires directamente no están habilitados, y lo que había era un geriatricidio anunciado pero previsible. Hubo casi nulas medidas en el manejo de la pandemia focalizadas en los geriátricos, cuando ya se sabía que era el lugar donde iba a haber más riesgo, más muertes, más drama. Medidas simples, como que los profesionales que entran en un geriátrico estuvieran testados. Hace poco, esto es anteayer también, se supo que 2 personas de un geriátrico murieron contagiados por quien los debía cuidar, es decir, un médico que estaba asintomático. Y la otra cuestión, cuando empezamos a no entender si es una población de riesgo o en riesgo, es creer que el resto de la población está a salvo, y esto hace, y ya se sabe, que las personas más jóvenes, que sufren probablemente más viejismo que nadie, crean que como los adultos mayores son más vulnerables, por ende, ergo, siguiendo lógica simple, ellos tienen menos riesgo. Muy bien, entonces para terminar, en todo caso, lo que deberíamos enclaustrar o directamente eliminar es el viejismo. El resto es simplemente ser inteligentes. Una vez que nosotros rompemos esta barrera intelectual, esta barrera académica, esta barrera política para manejar a lo que es casi poquito menos que la mitad de nuestra población, probablemente la inteligencia nos va a permitir hacer otra cosa. Bueno, listo. Ok, Sergio, muchas gracias. Sergio partió con una afirmación que fue un prejuicio, porque tenemos casi 80 participantes, 79, así que 20 menos. captó tanta atención como otros programas. Lo otro, una aclaración, porque nos atrevimos a hablar de este tema, porque Sergio es autoridad en este tema, digamos. Sergio se dedica a la, ¿cómo se dice? Psicogeriatría. Gerontopsiquiatría. Gerontopsiquiatría. Así que siempre me pareció que era como una especie de paleontología, ¿no? Geronto suena casi a tiranosaurio. Claro. Así que Sergio es autoridad en el tema, nosotros no, pero nosotros estamos acá para hacerle las preguntas. Y los invitamos a todos a hacer preguntas a través del chat, que lo dejamos, está abierto ahí el chat, y si alguien quiere tomar la palabra, levante la manito y le damos la palabra. José, no sé si quieres hacer algún comentario. José. Entonces me parece que quedó congelado. Claro. No, a ver, la idea era, yo creo que después de esta pandemia este tema se va a discutir de otra manera. Esto ha sido una catástrofe. Que Europa tenga que mostrar que se le murieron, la mitad de las personas que se murieron eran personas que tenían instituciones asilares, no va a pasar desapercibido. Y déjenme contarles una historia, y la última es, ¿cuándo empieza la gerontopsiquiatría? Comienza en Inglaterra en la década del 50. ¿Y por qué comienza en Inglaterra en la década del 50? Por ninguna otra razón que había terminado la Segunda Guerra Mundial y se encontraron que las personas, primero que la población joven había sido diezmada por las muertes en la guerra, y que los que habían sobrevivido tenían buenas pensiones y por lo tanto tenían una capacidad económica mayor que la población general. Entonces, lo que creó el interés en los adultos mayores fue el acceso económico, no un nacimiento del humanismo por las personas mayores. Y la otra cosa que hay en la charla esta del debate presidencial que les mostré, es que hay una suposición que es enormemente falsa, es que
las personas adultas mayores no tienen capacidad económica. Por supuesto que hay un montón que son pobres, pero hay más pobres jóvenes que viejos, por lo menos en mi país. Los dos presidentes son viejos y los dueños de las fortunas más grandes son viejos. Entonces, hasta ese punto lleva el prejuicio a creer que ni siquiera tienen plata. Lo que termina pasando es que aunque tengan plata, no consiguen profesionales que estén adecuadamente entrenados, porque como el viejismo impidió una formación adecuada, yo no puedo pagar aquello que no existe. Entonces yo supongo que de acá deberíamos salir, con una visión un poco más renovada de esto, que es patético, no sé cómo decir. José. Me surge primero el reconocimiento que decías tú, Danilo, de que aquí entre nosotros tres, hay un solo experto en el tema geriátrico. Y entonces uno se instala, o por lo menos a mí me surge instalarme como en el panel, pero de atrás. Y como uno entonces toma menos responsabilidad de esta actividad en ese sentido, me surge también instalarme como francotirador. Y ya que está Sergio allá, me quisiera plantear brevemente que efectivamente esto se lleva al extremo, esto de la discriminación con los viejos, se lleva al extremo, y estamos hablando ahora, porque efectivamente el sistema sanitario se ve enfrentado al tema de salvar vidas. Y entonces surge la pregunta de si hay vidas más valiosas que otras o no. Entonces, yo lo que pensaba es, escandalicémonos, no va a pasar desapercibido, como dices tú, Sergio, pero vamos un paso más allá también y preguntémonos aquello que está en todas partes, ¿no? Como el señor que llega a preguntarle a su médico, lo decía una experta en bioética en un artículo recientemente, que le dice, ¿y si yo me enfermo, me vas a dejar morir? Porque tengo 82 años. Y la manera en que se le pudo responder, creyendo ella que así se entiende, es diciéndole, bueno, si vienes tú y tu hijo de 50 años al mismo tiempo requiriendo ambos el ventilador y dispongo de solo uno, ¿qué quieres que decida? Le da vuelta la pregunta. Y con eso entendió. El problema es que ahí el que está tomando la decisión no es la persona adecuada. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que al final la salud, los que nos entrenamos para ser profesionales de la salud, creemos que entramos a esto para salvar vidas, ¿correcto? Y el punto entonces es cuando la pandemia y esta tragedia nos va a llevar, porque probablemente nos lleve también en Argentina y en Chile, al punto de tener que escoger, me pregunto si habrá o no habrá viejismo. Y la pregunta que va a haber a continuación es, ¿qué sustento moral o ético debiera aplicarse realmente? Porque esto de usar el ventilador para uno o para otro es lo mismo que cuando en España está saturado todo el sistema y a lo mejor tuvieron que decidir si atendían al hogar de ancianos o atendían a un colegio que estaba con un brote, ¿no? ¿Y a cuál de las dos instituciones habría que abandonar? Bueno, no sabemos exactamente en qué circunstancias ocurrieron estas tragedias, pero lo que quiero decir yo es que podemos extrapolar la situación extrema de a quién le doy el ventilador, teniendo uno solo, a dónde utilizo la mayor cantidad de recursos antes de llegar a la situación del ventilador. Y ahí entonces creo que sí, esto es un dilema ético y moral y para la profesión toda, que hay que discutirlo sin hacerle el quite, digamos, a aquello que pudiera ser, si es que existe, y esa es una pregunta para ti, Sergio, si es que existe alguna forma de viejismo legítimo. No, a ver, te cuento una anécdota. Yo cuando se escribió el primer informe de la Task Force de adultos mayores de la ISBD, fui el encargado de escribir la introducción. Entonces, y no hablo inglés como vos bien sabés, y por ende escribo como escribo en inglés. Entonces yo quería decir que en todo caso, y era un juego de palabras que lo quería hacer en inglés, que era que en todo caso teníamos que hacer un deslizamiento semántico, es decir,
que era una población especial a una población de especial cuidado, ¿no? Que es totalmente diferente en las consecuencias que trae. Bueno, yo creo que no hay viejismo cuando uno ese ism, digamos, cuando pone el ismo, está diciendo que es negativo, es decir, ¿no? Es ese antisemitismo, racismo, etc. Yo lo que creo que hay, tiene que haber una gerontofilia. ¿Por qué? Primero porque si estamos luchando por extender la vida humana, lo vamos a hacer a expensas de ser viejos. Nosotros no extendemos la juventud y la infancia, extendemos la vejez. Es decir, los años que ha ganado la medicina no han sido expensas de la juventud, han sido expensas de la senectud. Vivimos más años, pero pasamos más años siendo viejos, no pasamos más años siendo jóvenes. Entonces tenemos que aprender a hacer de la vejez una etapa confortable, saludable y activa de la vida humana. Esto hay muchísimo trabajo en estos momentos al respecto. Después, como dice Harari, estábamos charlando antes, el principal motor de la humanidad en estos momentos es llegar a la inmortalidad. Y nuevamente, la inmortalidad no va a ser a los 15, no nos vamos a detener a los 30, nos vamos a detener a los 60, a los 70, lo estoy hablando como hipotético. Y volviendo a tu ejemplo, en este devenir de cambios, lo que claramente hay que hacer es esto que decías vos, considerar a ese adulto no como una persona que está limitada en su capacidad de decisión, sino como una persona que tiene, de hecho, en muchísimos aspectos más capacidad de decisión. Volviendo a lo del respirador, y déjame hacer una analogía lo más breve posible. Yo siempre utilizo la anécdota de las instrucciones de seguridad antes de partir en un avión, cuando dicen, en caso de descompresión, las máscaras de aire caerán, cuide de ponérsela a usted primero que a sus hijos, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los pacientes, usted no le llama la atención, eso le están pidiendo que usted cuide primero a usted mismo que a su hijo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si usted se ahoga, nadie va a cuidar de su hijo. Entonces, mejor que usted esté ventilado y en todo caso después ventilar a su hijo. Entonces, estas circunstancias, cuando queremos pensarlas, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar el ventilador a los viejos? Bueno, la primera pregunta es que hablar de viejos no dice nada. Dice en todo caso mucho menos que lo que dice hablar de adultos jóvenes o hablar de niños. Las personas nos vamos diferenciando en los aspectos psicológicos, biológicos y culturales cada vez más a lo largo de la vida. Entonces, es mucho menos parecido un adulto mayor a otro que un joven a otro. Entonces, yo describo menos hablando de viejo que hablando de joven. Entonces, tomar decisiones de grupo desde el punto de vista de la vejez es menos eficaz que tomarlo desde el punto de vista de la juventud, como agrupación demográfica. Puede ser que ese viejo al que yo le esté por retirar la asistencia respiratoria sea el sostén de 30 personas. Y entonces yo estoy liquidando a 30 personas. No puedo tomar decisiones por edad. Tengo que hacer más que nunca una evaluación individual de cada caso en particular. Esta es la primera situación. La otra es la siguiente. Yo estoy seguro que si hay un respirador y está mi hijo o yo, claramente es mi hijo y no soy yo el que va a usar el respirador si la decisión depende de mí, no importa la edad. Pongamos que mi hijo tenga 5 años menos que yo. Es un chiste, pero me entienden lo que digo. Es decir, ahora, supongamos que yo tengo 70 años y hay otra persona de 40 que necesita el respirador, pero yo voy a dejar solo a mis hijos y a mi mujer, créanme que le voy a sacar el respirador en la medida de lo posible al de 40 y me lo voy a quedar yo. No por mí, sino por los que estoy cuidando. Entonces, guarda que es una muy mala medida hacer la toma de decisiones de esta idea de que los viejos son un grupo homogéneo desde el cual yo puedo decir. ¿No? Esto probablemente sea el primer concepto. El segundo concepto, y con esto termino, es que el nivel de cohesión social que produce cuidar a los adultos mayores es inestimable. El contrato social se basa en que el Estado, la sociedad en la que vivo, me va a cuidar cuando yo no pueda hacerme cargo de mí mismo. Si yo doy un mensaje de que la sociedad abandona a los que no se están pudiendo cuidar solos, se acaba el contrato social. Y en los animales que estamos aprendiendo que tienen contratos sociales, como los simios, como los elefantes, hay cuidado de los adultos mayores.
¿Por qué? Porque es un contrato. Yo te cuido para que me cuides. Si yo te dejo de cuidar, el que viene detrás mío me deja de cuidar a mí. Es muy importante entender la dimensión social del cuidado de los adultos mayores, no solo por la persona en sí misma, sino por lo que representa en términos del contrato social. Claro, lo que pasa es que, Sergio, en circunstancias en que existen recursos, nadie podría tener ni la más mínima duda de la relevancia, ¿no? Sí, de la relevancia de abocarnos al cuidado de la población mayor, de nosotros ya a esta altura. Nadie podría tener alguna duda al respecto. Eso es lo que hace la pandemia. Acota los recursos ¿Sí? para decirnos en una forma brutal y en la cara, ¿saben? Era retórico lo que ustedes decían, era teórico. Ahora es en serio. Ahora tú tienes que decidir a quién vas a atender. Y yo Entonces, estoy de acuerdo, yo José. creo que estamos profundamente de acuerdo, y me imagino que todos en este foro, que no puede ser una barrera etaria, que nunca ha sido la medicina en términos etarios. No puede ser mayores de tanto, menores de tanto. Eso es una brutalidad. Estoy Pero ¿cuál totalmente... sí debiera ser el criterio, ¿no? El criterio probablemente sanitario es que los recursos se abocan para darle la mejor solución a la mayor cantidad de gente, ¿no? No, Eso a es lo ver, grueso. yo estoy Pero en lo totalmente de acuerdo. individual, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Vos lo que estás diciendo es, todo ok, pero la realidad es esta. Yo estoy de acuerdo. Exacto. Es más, yo estoy de acuerdo de que probablemente esta pandemia efectivamente se va a llevar lo que se está llevando y que probablemente no teníamos mucha chance de hacer otra cosa. Yo lo que estoy planteando es el cómo. Es decir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos pocos test. A diferencia de Chile, estamos testeando poco a la población. Ahora, nada costaba destinar 1000 test para el personal de los geriátricos. Es decir, estoy inventando el número, pero digo, decir, yo voy a hacer esto, voy a agarrar y voy a preservar o voy a privilegiar el testeo en aquellas personas que entran y salen de los geriátricos. No se hizo. Se olvidaron en el manejo económico en Buenos Aires de que tenían que pagar la jubilación, y entonces se hicieron un barullo, y en la mitad de la cuarentena, en la parte más dura, sacaron 8 millones de personas a la calle a cobrar la jubilación. Es decir, esto fue un error que le costó el cargo a varios funcionarios, sí, pero un error de cálculo que la única explicación es llamar abuelos a los adultos mayores. Es decir, no entender de adecuadamente cuál es el problema. ¿Mm? La otra cuestión es esto: si yo hubiera sido el presidente y les hubiera dicho, estimados ciudadanos mayores de 60 años, 70 años, ustedes tienen un riesgo exacerbado de sufrir formas graves de COVID-19. Si ustedes se enferman, van a saturar los sistemas de salud y no vamos a poder asistir a la población. Entonces, un poco por cuidarlos ustedes, pero mucho más por cuidar a sus hijos, a sus nietos y al resto de sus conciudadanos, les pedimos que tengan especial cuidado y que restrinjan más que el resto de la población la circulación. Esa era la manera correcta. Engañar a una persona diciéndole que lo estoy cuidando, cuando en realidad me estoy cuidando, lleva las consecuencias. Hoy, el decreto que restringía la circulación de los adultos mayores de 70 años fue declarado inconstitucional, y está mal, porque se implementó mal y se implementó desde un concepto inadecuado. Si lo hubieran hecho bien, hubieran educado y hubieran tenido una masa de personas mucho más educada que el común de la población en la Argentina, cumpliendo una medida ciudadana de la mejor manera. De hecho, el ministro de Salud tiene 75. A ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, Sí. pero estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no tienen que morir los viejos. Van a morir, pero por cuestiones que van más allá de nuestra voluntad. Efectivamente, la resiliencia orgánica que tiene una persona de 60 años para arriba es mucho menor que la de 30. El bicho es el COVID, lo está demostrando. Pero el cómo hacemos las cosas marca la diferencia. Yo estoy convencido de eso. Che, hay un montón de preguntas, no sé, Danilo, si las estás viendo. Sí, sí. Antes de ir a las preguntas, sí, hay dos preguntas que están abiertas.
No, el comentario acerca de todos estos ejemplos que son de la vida cotidiana, la verdad que se extrapolan a cómo se construye también la evidencia y cómo pensamos, cómo piensa la medicina y las guías, digamos, las guías clínicas, a propósito de los escotomas de conocimiento que tenemos, ¿ya? Porque eh, parece ser obvio que la edad dice poco después de los 60 años, pero en este tiempo que hay tanta información, llegan el algoritmo de manejo del infarto en COVID y parten, si tiene más de 70 años, menos de 70 años. No sé por qué. O sea, de pronto hay personas que tienen 70 años que están en mejores condiciones de salud que yo, ¿ah? Y que tienen, o sea, eso no es tan difícil, ¿ya? Sin embargo, se sigue utilizando la edad sin considerar las comorbilidades, sin considerar el estado cognitivo y otras complejidades. Es complejo hacerlo de esa manera, pero no creo yo que no hay otra. Y lo otro es la falta de información, ¿ah? Ahora, uno puede tener falta de información y saber que no la tiene, pero otra cosa es cuando uno dice el tratamiento de la depresión, voy a salirme de este tema en particular, el tratamiento de la depresión es tal. Y lo que uno debiera decir es que el tratamiento de la depresión para los hombres entre 25 y 60 años es tal. O sea, quedan fueron los menores de 25, quedan fueron los mayores de 60, quedan fueron las mujeres, ¿ya? Entonces, cuando uno lo plantea así, uno sabe en qué parte del algoritmo está y sabes de que desconoces todo el resto del algoritmo o desconoces todo el resto de la información. Entonces, creo yo que esta disquisición que tú hiciste en la presentación es tremendamente útil porque es mejor saber en qué parte del algoritmo uno está y saber cuáles son todos los escotomas que uno tiene, ¿ya? Te doy un dato, así te doy pie para que cuentes lo que me contaste antes de empezar. Por ejemplo, las dos poblaciones donde hay un incremento en el suicidio consumado son jóvenes y adultos mayores. Uh-huh. Ahora, en jóvenes porque parece haber un riesgo exacerbado, porque ahí se disparan todas las patologías psiquiátricas, pero en adultos mayores es porque van a pedir ayuda y no se la dan. Entonces, es totalmente diferente. Es decir, acá vemos un aumento de muertes por una cuestión propia de la enfermedad y otra por falta de atención y consideración. Sí. No, ¿te acordás el dato que me contaste recién? Lo voy a contar, pero también uno puede mirar ese mismo dato, y a propósito de nuevo, de tratar de mirar el cuadro completo, ¿ah? A propósito de la gran historia Harari y cómo él mira el cuadro completo, y cómo ha sido evidente en este tema de la epidemia de COVID cuando dicen, no, mira, así estamos aplanando la curva porque Francia se comportaba de esta otra manera, Italia se comportaba de esta otra manera y España se comportaba de esta otra manera. Claro, te estás comparando, así si fuera el fútbol, estás comparando al futbolista de barrio con Messi, con Cristiano Ronaldo, y uno dice, no es lo mismo, ¿ah? O sea, la composición demográfica de los países de Europa es distinta a nuestros países y acá uno debiera esperar que las cosas se comportaran distintas. Sería bueno compararnos con el gran cuadro, con todos, ¿ah? Y ahí es donde se producen los escotomas, porque cuando te comparas con tu grupo, por ejemplo, dices, la población de entre 13 y 18 tiene esta tasa de suicidio, ok, y eso es porque la gente también se muere mucho menos, pero si uno mira en el tiempo, los números netos no van subiendo, ¿ya? Y como dices tú, en la población de personas mayores también hay otro fenómeno, pero si uno mira el fenómeno suicidio en global, el fenómeno suicidio es un problema de hombres adultos en edad productiva. Ahí es donde se muere la mayor parte de la gente. Sin embargo, estamos hablando de la población de 13 a 18, donde los N son cortos, ¿ya? O sea, es cuando usamos riesgos relativos o usamos proporciones en vez de usar números absolutos. Y en ese sentido el llamado es a tener la mirada en el gran cuadro, digamos, que es un poco lo que estamos hablando, y por eso esta disquisición de riesgo en riesgo es tan importante, ¿no? Y en ese sentido es importante saber, de nuevo, cuáles son nuestros escotomas. Y eso del contrato social también me parece que es tremendamente importante. Ahora, yo no estoy tan seguro de si eso tiene un arraigo tan evolutivo, ¿ah? Porque si ocurre en los simios mayores, digamos, uno podría pensar de que está inscrito en el ADN. Sin embargo, hay un libro de Gerald Diamond, El mundo está antes de ayer, donde relata cómo eran las poblaciones antes de las civilizaciones modernas, y no todas las civilizaciones
no modernas, vamos a llamarlo primitivas, no todas las poblaciones antiguas cuidaban a sus adultos mayores. Hay algunas que eran bastante crueles con los adultos mayores. No, En ese pero sentido, en ese sentido, totalmente. en ese sentido, claro, no es que haya un instinto tan natural por ir a No, cuidar al adulto mayor. ¿Ah? Y no. en el sentido de que, espérate, y en ese aspecto, creo yo de que una sociedad moderna también debiera tener definiciones. ¿Ah? Y esta es una que tú das. O sea, somos una sociedad moderna y podríamos tener una definición. ¿Vamos a cuidar o no vamos a cuidar a las personas cuando tienen más edad? Y no solo por un asunto de somos buenas personas, ¿ah? Sino que porque efectivamente hay un contrato social. ¿Ah? O sea, yo produzco porque el día de mañana me tienen que cuidar. ¿Ah? Y ahí es donde efectivamente esas definiciones creo que tienen que estar más explícitas, sobre todo cuando lo implícito es nada, el neoliberalismo o el capitalismo o el individualismo. ¿Ah? Nada, eso, Sergio. Ahora, fíjate, yo entonces no me expliqué bien. Yo justamente no digo que sea algo natural, ¿eh? Como por ejemplo el cuidado filial, ¿no? Donde uno ve que parece ser así como un patch neurobiológico que está bastante impreso. No, no, al revés. Yo lo que digo es que esa conducta social es algo que se ve, de hecho, en muy pocos animales, en general obviamente animales gregarios, y con un nivel de estructura social bastante compleja. A ver, hagamos un pequeño desvío. Hasta hace 70 años, el país que hoy parece que mejor está manejando la pandemia, que es Alemania, decidió que lo mejor que podía hacer con los enfermos mentales era meternos en un horno crematorio y sacarse el problema de encima. Es decir, y le pareció que era correcto. ¿Mm? Los esquimales, antes de la llegada de Estados Unidos y Canadá a Alaska, lo metían en un témpano de hielo y lo mandaban a flotar. Era en vez de la nave de los locos, era el témpano de los viejos, digamos. Y la realidad es lo que yo intentaba contar. El cuidado por el viejo es una adquisición que es bastante moderna y tiene que ver con la aparición de un cierto respiro en la economía. Es decir, cuando empieza a sobrar un poco de dinero y empieza a ser permitido cuidar a estas personas. Ahora, siempre tener un viejo, hasta hace poco tener un viejo era como tener un auto de lujo. Yo decía, mirá, tengo un viejo en mi familia de 80 años, los genes que yo porto dan longevidad. Mi familia protege y te permite envejecer. Claro, era casi como tener un hipopótamo en el jardín, era una excentricidad tener un viejo. Ahora tener un viejo es muy fácil, está lleno de viejos. Cada vez vale menos socialmente. Entonces, el viejo empieza a dejar de valer en términos individuales como algo exótico, a empezar a valer ¿cómo podríamos decir? Como una escarapela del contrato social, es decir, como un objetivo del contrato social. A eso es lo que intentaba decir. Es decir, este es el salto que uno tiene que dar. Entonces, y también extiende la idea de que la calidad de vida no es un concepto que tiene que estar ligado a los más jóvenes. Y fíjense, acá estoy ya tocando el violín, como decimos en Argentina. Yo he notado que en mi generación está el concepto de que los jóvenes tienen derecho a divertirse y uno les da ciertos permisos y atribuciones que no se los permite uno mismo porque uno tiene que trabajar y ellos tienen que divertirse. Y eso es un error. Es decir, el contrato social tiene que ser equivalente, porque si no, no hay manera. Es decir, yo no le voy a pedir a un sujeto de 80 años que cargue bolsas en el puerto, ni que haga la residencia en terapia intensiva, porque se va a morir si la hace, aunque tendría derecho a intentarlo, pero tampoco le puedo decir a una persona de 25 años que no, ¿cómo se va a esforzar? Si es joven y tiene derecho a tener una vida de millennial. Esta es una distorsión muy importante que está viendo y que la estamos viendo dramáticamente acá. Es decir, yo coincido con José en el fondo. Es decir, yo si soy un médico de UTI, tengo 2 respiradores y tengo 5 personas de 80 años y tengo 3 chicos de 30 que se están ahogando, va a salir probablemente toda esta disquisición no tenga tiempo y opte por lo que ustedes están imaginando que opte, digamos. Es decir, nada, creo que eso... Lo que digo es que tiene que haber una discusión un poco más reflexiva y la otra cosa es esto que estamos viendo.
¿Cómo puede ser que los medios de comunicación cometan errores en la comunicación del tamaño que estamos hablando? Revísenlo, todo el tiempo confunden riesgo en riesgo de riesgo, adulto ciudadano mayor, adulto mayor con abuelo, es gravísimo. Esto va a terminar generando lo que está generando, es decir, errores que podrían haber sido perfectamente evitables. Acá una de las preguntas es, ¿y qué está pasando con las personas con déficit cognitivo? La verdad que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No ha habido un relevamiento, nadie se dio cuenta que ese iba a ser un problema. Y la institución médica más importante de la Argentina está dedicada a personas adultas mayores, pero no tenía datos, no está protagónica. O sea, uno no ve a las autoridades de lo que se llama PAMI tomando decisiones. La están tomando jóvenes de 65 años, porque encima la juventud o el estar viejo es algo que uno se atribuye, se pone y se saca. Ahí vieron a los dos presidentes hablando como jóvenes de alguien alterno a ellos, alguien que no son ellos, que eran los abuelos, ellos tomando decisiones y definiéndolos, cuando ellos son esos. De hecho, el presidente Macri tiene varios nietos. O sea, es demente. Ahora, todo el mundo tiene derecho a ser demente libremente, pero los médicos no tanto. Como nosotros tenemos responsabilidades sobre la vida de las personas, no podemos ser tan impulsivos e irreflexivos en la toma de nuestras decisiones. Estoy un poco exacerbado, ¿no? Está muy bien, hombre. ¿Qué sé yo? A ver, yo quiero ver las preguntas acá de los colegas, porque algunas son muy buenas. Sí, hay comentarios, hay preguntas, ya dijiste algo acerca hay dos preguntas en una, que es el cuidado de las personas con deterioro cognitivo y cómo bajar el estrés del adulto mayor. No sé si yo quisiera ahí sí hacer un apunte clínico que es de enorme utilidad. Tengo tiempo, me estoy robando mucho tiempo, pero faltan 5 permítanme minutos para la una, dale. Pues. Un segundo. Hay un dato que es neurocientífico, que es que la memoria emocional se conserva aun cuando la memoria semántica está francamente disminuida. Y esto quiere decir que las personas con déficit cognitivo responden mejor a la comunicación emocional no verbal que a la verbal. Entonces, si yo me acerco a un familiar o a una persona bajo mi cuidado y le digo, mire, está todo bien, no se preocupe, de lo único que se va a acordar es de mi cara y mi tono de voz. Si en cambio yo le digo, mire, está a punto de morir por COVID-19, así que váyase despidiéndose de su familia, probablemente le vaya mejor. Y esto es muy importante porque probablemente sea el mejor consejo que se le puede dar a un colega. Cuiden mucho la forma de comunicar, no tanto lo que se dice. Es decir, si yo me acerco a una persona que está con déficit cognitivo, que está sufriendo estrés y por ende ansiedad, en el contexto de los enormes cambios a los que está sometido, probablemente una aproximación hasta teatralmente tranquila, medida, cuidada, con un bajo nivel de información, pero muy atenta al modo en que comunica, va a ser mucho más efectiva que le dé las medidas de la OMS para COVID-19. Es decir, este es probablemente el consejo más corto, pero probablemente más efectivo que se pueda dar. Muy bien. José, ¿algún comentario? Nos quedan 2 minutos. Le quería preguntar a esta sapiencia de Sergio respecto de la población geriátrica, ¿qué opina él acerca de esta situación que tenemos en Chile de que una persona pública, conocida, dijera, yo renuncio al uso de un ventilador? Esencialmente no lo dijo así, pero dijo porque soy viejo, y que se lo den a un joven si es que llegara a necesitarlo. Pensé que me ibas a preguntar de Cecilia Boloco y Menem. No, eso no me interesa. No, bueno, eso lo charlamos el otro día, creo, entre nosotros. Ahí, mira, yo me acuerdo mucho leí una novela de Holloway, ya no me acuerdo cuál era, creo que era El mapa y el territorio, que uno de los protagonistas se hace eutanasia programada en Bélgica.
y cuando lo comenté con Colom estalló de furia y decía que estos belgas y los suizos estaban matando gente sin hacer una adecuada evaluación de riesgo suicida, o si la persona tenía en realidad antecedentes de riesgo suicida, ¿no? Y cómo eran suicidios encubiertos y permitidos hasta por una industria de la eutanasia asistida, ¿no? Esto, bueno, te agradezco la pregunta, José. Yo creo que una persona adulta mayor tiene derecho a ceder su asistencia vital en pos de uno más joven. Este es un derecho que todos tenemos, ¿no? De ser altruistas. Es un derecho muy importante para considerarnos humanos. Lo que yo no puedo dejar de hacer es, como médico, antes de aceptar eso, chequear que eso sea realmente una decisión altruista y no un suicidio encubierto. Esto es crucial. Si yo tengo que hacer un examen adecuado de que esta persona no esté sufriendo un episodio depresivo mayor o que lo haya sufrido antes, y lo que estés permitiendo, o sea, tomando como decisión algo que en realidad es producto de una patología. Yo eso no debería permitir. Después, si la persona no tiene patología y está en una situación que realmente requiere una decisión altruista, tiene el mismo derecho que cualquiera de los habitantes de este planeta. Es uno de los derechos que nos hace seres humanos, o de esta especie en particular, ¿no? El sacrificio por otro, ¿por qué no? Ya, pues Sergio, llegamos al término. Va 1 minuto para la 1, así que muchas gracias. ¿Por qué no anunciás lo de Muchas Colom? gracias, Sergio. Sí, No, gracias a ustedes. ¿Por qué no anunciás lo de Colom con previsión? No, quería decir que todo un éxito. Hay 80 participantes del foro, así que nada, el prejuicio de Sergio no corrió. Así que estuvo muy bien. Paranoico. Agradecerte, Sergio, digamos, de poder contar contigo para hablar de este tema en particular. Y la próxima semana vamos a hablar con Frances Colom, que es psicólogo español. Él se enojaría si dijera eso en realidad. Catalán. Muy conocido, y él es un personaje en sí mismo, porque por su manera de ser y su personalidad, pero muy conocido porque es un prolífico científico y productor de literatura, y en el ámbito de los trastornos bipolares el aporte principal ha sido el desarrollo de la terapia, la psicoeducación grupal. Entonces, nada, es alguien que vale la pena escuchar, y además él está en un lugar donde obviamente la pandemia lleva más tiempo, así que va a ser súper interesante conversar con él. Así que el próximo viernes, a pesar de que es el Día del Trabajador, es feriado, pero virtualmente nada, trabajamos nomás. Esto no es trabajo, es diversión. Así que nos vemos la próxima semana, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos, y lo de Colom... A ti, Sergio. Bueno, sí. Cuidémonos. Chao, chao. Muy buena perspectiva. A todos a cuidarse. Chao, chao. Chao.